Ingeniero, buenas noches. Eh, Soy Germán Sierra, vengo en representación del grupo. Bueno, nuestra exposición es análisis del comportamiento del concreto hidráulico con distintos agregados y su variación en resistencia con respecto a estos agregados. Eh, entonces, empezamos con los antecedentes, con la historia del concreto. Se dice que el concreto inició 6.000 años antes de Cristo. Todo empezó con la mezcla de cemento con agua, arena y áridos, que dio como resultado un nuevo material que se podía moldear fácilmente y que cuando endurecía adquiría características de solidez, de resistencia y durabilidad notable. Ese material, mejor dicho, fue a lo que se le llamó el hormigón. Después, en 2600 años antes de Cristo, el pueblo egipcio ya utilizaba un mortero que era la mezcla de arena con material cementosa, pues para unir bloques de piedra y levantar sus prodigiosas construcciones. 450 años antes de Cristo, los constructores griegos y romanos descubrieron que ciertos materiales procedentes de depósitos volcánicos mezclados con caliza, arena y agua producían un mortero de gran fuerza, capaz de resistir la acción del agua dulce y salada. 100 años antes de Cristo, la civilización romana utilizaba el hormigón en la construcción de grandes edificios y también en las redes de aguas potables y en la evacuación de aguas residuales. Ya un poco más cercano, 82 años después de Cristo, el Coliseo de Roma contiene hormigón en los cimientos, los muros interiores y las estructuras, además de morteros y otras aplicaciones de cemento. Ya vamos viendo que va evolucionando este concreto. Ya 127 años después de Cristo se construyó una construcción peatonal, valga la redundancia, en Agripa, donde se utilizó el hormigón aligerado para construir la cúpula, que esa cúpula tenía un diámetro de 50 metros. Ya un poco más cercano, 1824 años después de Cristo, eh, James Parker y Joseph Spedding patentaron un cemento hidráulico artificial fabricado por la combustión conjunta de calizas y carbón, que denominaron eh, Portland, por su color oscuro similar a la piedra de la isla de Portland. En sus inicios este material no fue demasiado empleado a causa de su complejo procedimiento de fabricación, pero pues que ya miramos hoy día que se utiliza. Ya 2000 años después de Cristo, o sea, prácticamente en esta época, los hormigones fabricados con cemento Portland y todas las aplicaciones de este material admiten múltiples posibilidades de aprovechamiento. Las diversas características ponen al alcance de la sociedad un amplio abanico de modalidades eh, para escoger, para escoger dichos conglomerados, dichos cementos. Eh, Eso es como la evolución del cemento desde tiempos muy antiguos. Entonces, pues tenemos acá unos breves conceptos, lo que es el concreto, que el concreto, pues su nombre varía de acuerdo al país. El concreto es una mezcla de cemento, arena, grava, aditivos y agua. Es simplemente lo que miramos pues en las obras civiles, que, que pues obviamente sirve para construir carreteras, edificios, puentes, presas, muros de contención y prácticamente cualquier tipo de obra civil. ¿Qué es el mortero? El mortero es una mezcla de cemento, arena y agua. Eh, es la mezcla utilizada para pegar los ladrillos, mejor dicho, para levantar muros. Es simplemente eso.
El cemento, bueno, como decíamos, el cemento Portland, como es conocido generalmente, es una materia aglutinante y reacciona con el agua. Está formando de piedra, esa es forma de piedra caliza y arcilla. Además, los compuestos dan prioridades al cemento según las cantidades proporcionadas. Dependiendo lo que usted le aplique, pues dependiendo qué cantidad de arena, de agua, pues el cemento va cogiendo diferente, diferentes, diferentes propiedades. Pues la arena, pues es un árido que se obtiene de forma natural, bueno, incluso a veces artificial. Pues como lo podemos ver, como lo es la arena que encontramos en el río, como la arena de peña y que a veces muchas veces sí, de piedras de piedras que se trituran. La grava es prácticamente lo mismo, es un material pues hecho en planta que debe cumplir con la condición que es ser mayor a los 5 milímetros. Esto pues hay plantas donde se dedican a esto y pues con esta grava se puede agregar al cemento y obtener un concreto mucho más resistente. Los aditivos, pues los aditivos ya son muy comunes para los concretos, ya sean acelerantes, algo que dé más rigidez, entonces eso es básicamente los aditivos. Tenemos varios tipos de concreto, el concreto simple, que pues generalmente es utilizado para la construcción de veredas y pavimentos pequeños, sí, o sea, de poco tráfico, que no se le va a dar mucho uso. Eh, Concretos ciclópeos, que es también pues compuesto por grandes piedras o bloques, simplemente es como eh, concreto y se le van aplicando piedras, básicamente, que es lo que yo he logrado ver así. Es un concreto como bastante pesado a la hora queda una estructura bastante pesada. Concreto estructural o armado. Este tipo de concreto bueno, tiene un refuerzo, debe tener un refuerzo que obviamente es el acero. Con eso así logra una mayor resistencia. Pues estos concretos se utilizan en las columnas, vigas, losas y demás. Tenemos el concreto hidráulico, que es un concreto rígido, es impermeable y no absorbe el agua aún en condiciones de mucho sol. Es prácticamente, o sea, ese prácticamente no permite el paso del agua, entonces digamos que no se podría utilizar en caso de que se desee hacer alguna especie de filtro o algo así. El concreto premezclado se dosifica en planta que puede ser mezclado en la misma o en camiones mezcladores para después ser transportados a la obra. Existe una gran variedad de concretos premezclados, según la necesidad específica de cada obra, de alta resistencia, de resistencia acelerada, de baja permeabilidad, de fraguado acelerado, liviano, bueno, etcétera. Tenemos también el concreto prefabricado, utilizado para elementos de concreto simple o armado, fabricados en un lugar diferente a su posición final. O sea, se construyen en una parte y pues se transportan a otra, donde se va a realizar la obra. Esto con este concreto pues se hacen lo que son las casas prefabricadas, se hacen sillas para los parques, para espacios públicos en general. Tenemos el concreto polimérico, que es un concreto, una mezcla endurecida de varios agregados secos y una resina sintética que usa como agente aglomerante. En sí no se utiliza cemento. Y tenemos el concreto de vacío. Este concreto es vertido en una moldura que se encuentra equipada con una alfombra al vacío para así eliminar el agua y los elementos no necesarios para la colocación del concreto. En esta moldura el concreto logra una resistencia de 28 días, evitando que ésta se seque. Las imperfecciones elásticas y de convulsión son ampliamente mayores que para un peso de concreto de peso normal. Bueno, entramos en materia de nuestra investigación.
lo cual investigamos o hicimos una comparación entre un concreto normal, ¿sí? Y un concreto el cual lleva ladrillo y polvo de ladrillo. Entonces los resultados fueron los siguientes, pues se muestra que a compresión de los cilindros de concreto, pues a los que fueron sometidos, eh, los cuales se les aplicó la prueba de resistencia, sí, o sea, en 4 edades que dice acá, pero pues obviamente son al primer día, al séptimo día, al 14 día y al 24 día, y al día número 24. Se pudo observar que la mayor resistencia hasta los 7 días y en adelante, pues en la ruptura realizada a los 14 y a los 20 a los 14 y a los 24 días, se evidencia una disminución considerable de la resistencia en comparación de la mezcla normal. O sea que pues no es recomendable a hacerle, bueno, hacer una mezcla con ladrillo para el concreto, ¿no? La resistencia va a ser muy mala. Eh, para el principio es buena, pero ya después lo que fue sometida al día 14 y al día 24 bajó considerablemente la resistencia. Tenemos también el concreto, bueno, un concreto normal a comparación con la mezcla de viruta de cepillado de madera, que es el mismo acerrín que llamamos tradicionalmente. Pues al igual que los materiales de inciso, las edades para la ruptura de los concretos es la misma, que para el agregado de viruta de madera se realizó 2 rupturas en el mismo día, cumpliendo los 28 días. Desde la fecha de la toma de muestras, se evidencia que la resistencia del concreto con este material es mínima, lo que impide llegar a considerar la viabilidad de un concreto estructural con dicha mezcla. O sea, mejor dicho, es bastante mala la resistencia, se obtiene una resistencia muy baja. Por último tenemos el concreto eh, con, con vidrio triturado, o sea, se le agregó un vidrio triturado a la mezcla. Dice con mejores características que el material empleado en el inciso anterior, pero aún sin superar la resistencia a la compresión de la mezcla del concreto normal. La mezcla con vidrio triturado se muestra ineficiente para ser considerado un concreto estructural. Quizás podría evaluarse como un concreto, o sea, pues liviano, digámoslo así. O sea, en general, estas tres pruebas que se aplicaron, o sea, estos tres, sí, estas tres pruebas con estos tres diferentes materiales que se le adicionaron al concreto no muestran una mejoría, al contrario, lo que hacen es disminuir la resistencia del concreto. Entonces, pues se puede concluir que no es recomendable, no es eficiente estos materiales. Eh, podría, Podríamos seguir haciendo experimentos hasta que podamos encontrar algún día algún material que dé con una excelente resistencia, más que el concreto normal. Y pues más que todo lo que buscamos los ingenieros o lo que se buscan los ingenieros es algún día poder encontrar un concreto que sea flexible, algún algún aditivo, algún material que se pueda mezclar con el concreto que permita más flexibilidad, ya que el concreto es demasiado rígido y pues esto es a veces un problema para el ingeniero. Eh, Listo, ingeniero, eso es todo, muchas gracias. Entonces, pues quería acá recordarle que nuestro grupo está conformado por Germán Sierra, Leonardo Espina, Fabián Mancera y Gionei Sanabria, ingeniero. Muchas gracias por todo.